Hola amigos de Cine NT, estamos aquí con Harold Torres, con Sofía Espinosa. Por fin llegan los bañistas a donde tiene que llegar, a la pantalla grande, para que la gente pague el boleto, la consuma. Han sido 2 años de espera, 2 años en el que la película no ha envejecido un ápice, ¿eh? Una película que sigue siendo actual, que sigue siendo un tema, vamos, general del México de hoy. Sofía, ¿cómo te sientes ya viendo esta película 2 años? ¿Cómo te sientes haberla escrito? ¿Cómo te sientes haberla interpretado? Y ahora sabiendo que ya llega con el público. Pues es muy emocionante como llegar a este punto en el que finalmente la película va a cerrar un ciclo, ¿no? Hacemos cine para que la gente lo vea. Y creo que estos 2 años han sido muy buenos para la peli también porque le ha permitido viajar mucho, se ha presentado en varios lugares en el país, se ha presentado fuera del país en varios festivales, ha permitido un diálogo con la gente de distintos lados y nos damos cuenta que la película gusta a la gente, que la película da cosas de qué hablar, que y ahora, bueno, estrenamos el 1 de abril y es muy emocionante cómo se ha ido corriendo la voz. Hay gente que ya sabe de los bañistas o ha escuchado algo y ya hay. No es una película masiva, pero sí creo que puede tener un público eh, muy diverso, de hecho. No creo que es una película que puede gustarle a los jóvenes, a los estudiantes, a la gente mayor. Creo que puede crear este diálogo entre gente muy diversa, que es justo un poco de lo que habla la misma película, ¿no? Harold, interpretas un personaje que va creciendo conforme la historia transcurre, que al final llega a su epifanía y descubre que la lucha no es una lucha general, sino es una lucha personal. De nueva cuenta tenemos con un personaje muy, muy cercano a la realidad. ¿Cómo abordaste este personaje? ¿Cómo abordaste a este hombre que llega y de pronto se da cuenta que la lucha que está haciendo va más allá de la lucha que la gente cree que está haciendo? Pues, ¿cómo creé el personaje? Bueno, pues pensando un poquito en mi época de estudiante, tanto en la universidad, en la UNAM, como en el Estado de México, y cómo ahí el ser un chico de protesta, una persona que está protestando en contra de alguna cosa, como en su momento fue la educación, como en su momento fue como de protestar para no tener que ser un acarreado de Montiel en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues me dio como un poquito background en carne propia. Y también en el ver a mis demás compañeros universitarios en los momentos que hubo crisis y que fue necesario manifestarse. Ahora bien, ahora en la Ciudad de México, tú cada determinado tiempo ves protestas, y entonces como que me fui nutriendo de todo eso. Y en esta película yo creo que no solamente es una cuestión de una pelea social, como tú bien mencionas, creo que eso es algo muy necesario, para lo cual este personaje genera la semilla y genera una chispa y provoca otro tipo de manifestaciones en contra de lo que están viviendo los personajes, provoca al personaje de Sofía y al de Juan Carlos para unirse por lo menos ellos para combatir sus propios problemas personales, ¿no? A la par también encuentro que este personaje sí tiene una pelea consigo mismo dentro de la crisis personal que tiene al no tener donde dormir, al no tener no poder cubrir las necesidades mínimas. Y veo también a los bañistas como esta semillita que le puede generar al público que la va a ver ese preguntarse de a dónde vamos como sociedad si no hacemos un cambio, si no nos manifestamos, si no protestamos en contra de un sistema que nos obliga a pasar de noche la vida, ¿no? Que es algo que a mí que me inquieta demasiado. Sofía, tenemos un personaje femenino fuerte, un personaje que ya cada vez afortunadamente en el cine mexicano vemos cada vez más, pero que bueno, este tiene la particularidad que es escrito por ti y que es interpretado por ti. ¿Qué tanto hay de Sofía en este personaje? Pues creo que como actores siempre hay algo de uno mismo que le ponemos a los personajes que interpretamos. Aquí fue, como tú dices, un proceso muy particular. El guión lo escribimos Max Unino y yo y sí, claro, el pensar en un personaje para mí, a partir de escribirlo y no de actuarlo, fue
distanciarme un poco de mí misma, ¿no? Tratar de ver cómo funcionaba la historia, tratar de ver qué necesitaba la historia para contarse bien y después al momento de filmar la película tratar de alejarme de esas cosas que ya creía saber del personaje por haberlo escrito, ¿no? Y volver a sorprenderme y volver a quitar los juicios y es un personaje que quiero mucho porque genera muchas cosas, ¿no? O sea, hay gente que me ha dicho que la odian de verdad, que les provoca, pues es un personaje muy egoísta, muy que no le importa darle codazos al de al lado con tal de conseguir lo que ella quiere, pero en el fondo creo que es mucho más que eso, es un personaje muy solo, es un personaje que está buscando su lugar en el mundo y de qué manera sobrevivir, ¿no? Y que no es hasta que se ve afectada como gran parte de la sociedad, que se da cuenta que tiene que generar un cambio, ¿no? Y ese cambio es descubrir a la gente que tiene al lado, ¿no? Descubrir al vecino que le empieza ayudando y que ella termina ayudándolo a él y descubrir también que ese campamento de indignados y esa gente que está protestando por algo no son tan distintos a ella, ¿no? Que al final esa lucha es algo que también le implica a ella, ¿no? Y de lo cual ella también puede ser partícipe incluso para encontrar su propio lugar en el mundo, ¿no? Mencionas algo muy importante en la película, que es una película donde hay un campamento, que es central para la película, que cambia a los personajes. ¿Qué significó para los dos haber filmado este campamento, teniendo tan cerca un campamento real como era el de los maestros en el momento? ¿Qué tanto influyó en ustedes el ver esta situación real con la situación que la película trata, que es un espejo de lo que vemos, ¿no? Pues mira, creo que el hecho de recrear un campamento al tener tantos campamentos cerca te hace pensar en esas necesidades básicas, primero que nada, en esas necesidades básicas que alguien que está protestando y que está viviendo en la calle no tiene, ¿no? Como es el baño. El título de la película es Los bañistas por eso mismo, ¿no? Porque creo que habla de estos dos personajes que viven en su edificio, que no les interesa nada más que ver cómo van a resolver sus propios problemas. Al abrir los ojos por este colapso general y descubrir a esta gente que está acampando abajo, que de pronto no tienen un lugar donde dormir, no tienen un lugar donde bañarse, no tienen, y empezar a darse cuenta que esa protesta también tiene que ver con ellos y también tiene que ver con necesidades que ellos también tienen, me hizo darme cuenta a mí y a Flavia que justo eso que hablaba hace rato, ¿no? Que no son tan diferentes, que realmente hay mucha ignorancia muchas veces en cuanto a por qué nos quejamos de que ellos están acampando, de que nos están arruinando el paisaje, de que nos están generando un tráfico. ¿Por qué? Porque generalmente no sabemos qué es lo que están buscando, no sabemos si es lo mismo que estoy buscando yo, ¿no? Si es lo mismo que me está afectando a mí. Y creo que aquí Flavia, al relacionarse directamente con Sebastián, se da cuenta de esto y se da cuenta de que no son nada más una maqueta que le estorba al salir de su casa, ¿no? Sino, pues sí. Yo creo que siempre que vemos algo que desconocemos, lo vemos con un prejuicio. Como bien lo comentaba Sofía, pues vemos como de, pues estos holgazanes que están haciendo allí, que se vayan a estudiar, estos encuerados, ay, qué poca moral tienen, ¿no? Que se vayan a sus pueblos, no sé por qué los tengo que estar viendo aquí encuerados. Y yo creo que la manifestación es la única forma de protesta que tenemos nosotros como ciudadanos, que está respaldada porque tenemos derecho a ello, pero además creo que bien decía Sofía, la gente que no está protestando muy pocas veces sabe realmente por qué protesta, ¿no? ¿Por qué protestan los otros? Y yo creo que esto se ve reflejado en la película, en el prejuicio que tiene el personaje de Sofía, porque al verlo desde arriba, como comúnmente se le dice a cierta forma de mirar de las personas despectiva, y acá literalmente al verlos de arriba, dice, ¿qué les pasa a estos tipos que están 5 pisos abajo de mí, ¿no? O sea, ¿por qué se están manifestando si yo estoy tan bien? Y yo creo que la película habla dentro de muchas cosas, pero también habla de cómo uno, al bajarse de su mundito,
y al ver a la gente directamente a los ojos, puede sentirse en contacto con ellos y ver que también que esos problemas no solamente le afectan al otro, sino le afectan a uno. Y que si no te afectan en un momento determinado porque estás cómodo, esa comodidad se puede ir en cualquier momento por una crisis económica, porque suba el dólar, porque baje el petróleo, por lo que sea, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta película es motivar a pensar en que no vamos a sacarle provecho al otro, sino que vamos a crear con el otro, y en la medida en que tú te puedas relacionar para conseguir el beneficio de la mayoría, siempre va a ser una causa que tiene que lucharse, y que en esa lucha van a presentarse cosas como manifestaciones que sí le van a afectar a alguien, pero que lo que se va a lograr, si se genera bien esa manifestación, va a ser algo mejor para todos. Creo que la película tiene el gran mérito de decir, si bien hay luchas colectivas, las luchas individuales, personales, son las que llevan a que estas luchas colectivas fracasen o triunfen. Los bañistas es una lucha colectiva, es una lucha individual también. Me gustaría que definieran la película. Sofía comentaba hace rato que no se le hace una película para grandes masas, difiere un poco, creo que es una película que puede llegarle a grandes públicos, porque es un drama, es una muy buena comedia también, y es una película que como ciudadanos, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, es una situación que vivimos y afrontamos y vemos todo el tiempo. ¿Cómo definirían ustedes los bañistas actualmente de a como la vieron hace 2 años, cuando lo estaban filmando? Pues creo que es una película que comentábamos hace rato, que no pierde vigencia. ¿Por qué? Porque estas situaciones, estas protestas, este estar inconforme, esta crisis y colapso que vivíamos hace 2 años en la Ciudad de México ha continuado y ha crecido, ¿no? Creo que la situación se ha ido poniendo cada vez peor. Y creo que de hace 2 años para acá, el hecho de poder conversar con gente en festivales, en el foro de la Cineteca, en los distintos lugares donde hemos proyectado la película, es muy interesante cómo a la gente sí la hace reflexionar, sí la hace cuestionarse cosas, sí la hace querer hablar de su situación, de las cosas que vivió, de las cosas que vio. Y eso a mí me permite como espectadora valorar la película de otra manera. Me doy cuenta que sí, en efecto, mucha gente que ve la película se interesa, se conmueve con los personajes, se conmueve con estos cambios que los personajes sí tienen, pero también los hacen pensar, ay, yo tampoco sé si quiero seguir viviendo con tanta indiferencia, ¿no? Con tanta lejanía de lo que está pasando con mi país, con mi ciudad, con mi vida, ¿no? Personalmente. Sí, una de las cosas que ahora que estaba escuchando a Harold, que hablaba de esto, de cómo el personaje empieza viendo por arriba y luego también me hace pensar en, bueno, esa secuencia en la que ella está desde la ventana viéndolos, hay algo que ella no tiene y que ellos sí, que es que ellos están en comunidad, que ellos juntos están llegando a algo, ¿no? Y ella está completamente sola, ¿no? Entonces creo que también habla de cómo esa soledad, de pronto uno cree que está solo en el mundo y que nadie lo comprende y que la vida es... Y eso es porque no te sales de ver solo lo que está frente a tu nariz, ¿no? Y creo que aquí el personaje de Martín, el personaje de Flavia, lo que logran hacer es ver un poquito más allá, darse cuenta de lo que está sucediendo, pero también darse cuenta de que ellos añoran formar parte de este movimiento, formar parte de este, no sé si llamarle cambio, pero sí de este cambio que empieza por la conciencia, ¿no? Yo veo una película joven en tanto que está creada por jóvenes, digo, Max y Sofía son gente muy joven, yo soy joven. No, pero no, ya en serio, no, veo una película joven por su creación y de cómo ellos están viendo este fenómeno social que nos pasa, ¿no? Y veo una película que ahonda en la complejidad social y que propone la unión como forma de salida a los problemas que nos tiran a todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí lo que más rescato, la mirada joven de un tema que a mí me importa y que me siento identificado como espectador también
en cómo es el planteamiento de solución para esto.